Audiobook. Solo el socialismo puede sacar al tercer mundo de su problemática, de Shafik Handal. Entrevistado por Emmanuel Verhoeven. ¿Usted piensa que el concepto de partido único es un concepto malo? El partido único no fue nunca una idea esencial del socialismo, surgió en el primer país en donde triunfó la revolución socialista, como resultado histórico y no como parte del programa. Ahí uno tras otro de los partidos de izquierda o se fundieron con el partido que triunfó, por lo menos algunas de sus fracciones, y otros entraron en un conflicto frontal, se pasaron a la contrarrevolución. Hicieron conspiración en las condiciones de la lucha de aquel tiempo. Entonces se dio una confrontación de tal envergadura que terminó arrasándolos, resultado de eso es que surgió el poder con un solo partido y así se consolidó y se incorporó como modelo que después se fue copiando. En otros países de Europa del Este, no había un solo partido, habían varios partidos, pero esto era más bien formal, porque en realidad había una gran dosis de copia de aquel modelo de partido único. El problema que acaba de estarse discutiendo en la URSS de la Constitución que estableció ese principio de monopolio del poder, del carácter rector del PC, que fue idea de Brezhnev, aunque de hecho existía esa situación del monopolio del poder de parte del partido desde mucho antes. En ninguna de las constituciones anteriores eso se había consignado, simplemente por escrúpulos por no entrar en conflicto con la teoría, porque la teoría nos enseñó que el papel de vanguardia está determinado por un decreto de nadie, ni por leyes, sino por el reconocimiento que el pueblo hace cada día de esa vanguardia. Para eso hay que estar vinculado al pueblo, hay que ser sensible y abierto a las iniciativas que vienen del pueblo. Hay que escuchar, hay que ir con él. Esa es la tesis del marxismo-leninismo sobre la vanguardia. El monopolio del poder por decreto no era concebible, el hecho es que así existía en la Constitución de Brezhnev. Inmediatamente después se reflejó en las otras constituciones de los países socialistas de Europa Oriental y eso ha terminado entrando en una crisis profunda, irreversible, porque siempre fue erróneo. Para entender eso que está pasando hay que tomar en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente. El socialismo fue pensado por Marx, por Engels, como una continuación del capitalismo desarrollado, pero al surgir el fenómeno del imperialismo e involucrar al mundo entero en las relaciones capitalistas, entonces se fortalecieron los países centrales, la posibilidad de estabilidad del capitalismo en esos países se desarrolló. Se vio muy reforzada por los enormes recursos extraídos de las colonias de los países dependientes. Entonces el centro de la revolución se fue desplazando hacia los países atrasados y el escenario del socialismo no fue el que pensaron los fundadores del socialismo científico, el de los países del capitalismo desarrollado, sino los países atrasados. El primero, lo que después fue la URSS, era un gran imperio donde había un atraso feudal y en algunos casos hasta más atrasados. Además se dio en los países donde no había habido una experiencia histórica de democracia, pues era el país de la autocracia. Uno de los elementos culturales que aportan los pueblos mismos en las revoluciones y que son tan decisivos para configurar su imagen posterior, la democracia, no se dio ni se desarrolló en esos países. De tal manera que está planteado también explicarse todos estos fenómenos, si el análisis se reduce solo a que hubo determinados individuos malos, a la maldad personal. El análisis se agotaría muy pronto sin respuesta satisfactoria, las respuestas trascienden ese límite y hay que tomar en cuenta la experiencia histórica, en este caso la falta de democracia. Ahora bien, si uno ve hacia adelante y no hacia atrás, no veo razones para que el socialismo deba ser descartado y sepultado, más aún, yo creo que si la crisis es superada, creo que va a ser superada. Aunque de manera desigual y hasta podrá haber regresión en algunas partes, cosa que está por verse. Entonces tenemos derecho a esperar un socialismo fortalecido que abrirá el debate y la polémica mundiales de manera distinta a como está situado ahora ese debate. Yo creo que los que están declarando la muerte del socialismo se van a encontrar dentro de algunos años con que el muerto goza de una salud tal que será difícil enfrentarlo ideológica y políticamente. De manera que decretar que el socialismo ya murió es un recurso propagandístico. En realidad,
el imperialismo quiere aprovechar la crisis del socialismo para desarmarnos de perspectivas, puesto que, si en el capitalismo no hay perspectivas, entonces ¿cuál es la perspectiva para nuestros pueblos? Esta ya no es cuestión de ideologismo, es una cuestión de historia. ¿Quién nos va a venir a decir desde el mundo capitalista desarrollado que confiemos en el capitalismo? El mismo que nos está marginando, que nos está hundiendo, el que ha causado todas nuestras desgracias. Nadie tiene autoridad moral ni política, ni científica para decirnos eso. Un poco están jugando con nosotros con la vieja táctica del ladrón que huye en la calle y para distraer la atención grita. Capturen al ladrón y es el ladrón mismo el que grita. Nos quieren echar a pelear con una idea con la que no estamos en pleito, es decir, con el socialismo. Quieren que nos definamos ahora con el socialismo o contra el socialismo. No nos plantean si estamos con el capitalismo o contra el capitalismo. ¿Qué es cómo debe situarse el punto? Si estamos o no por el socialismo no es para nosotros el problema, el punto es qué tipo de socialismo debemos elaborar, qué diseño de socialismo tenemos que hacer. Bueno, nosotros creemos que en el camino hacia una etapa superior de desarrollo, de salida de la crisis social, política y de atraso de América Latina tenemos que transitar ese camino al socialismo de manera distinta. No podemos copiar el camino del socialismo que está en crisis, nosotros tenemos que seguir un modelo que necesita del pluralismo, tanto político como económico. No podríamos proponernos esfuerzos realistas de desarrollo y de construcción democrática en el mundo actual. Con otro esquema. Ahora bien, la democracia sin avanzar hacia etapas superiores, sin resolver profundamente la problemática social y la problemática política para las mayorías. Sin una participación de las grandes mayorías en esa democracia, no puede ser salida de la actual situación y eso va siendo comprendido cada vez no solo por los marxistas. América Latina está haciendo una experiencia muy útil en ese sentido, muy aleccionadora. Las democracias representativas que han ido surgiendo en América Latina pronto se desgastan y caen en inestabilidad. Me refiero a casos como los estallidos sociales en Venezuela y en Argentina el año pasado. Lo que ha pasado en Brasil donde acabamos de asistir a una experiencia de todo el esfuerzo que se concentró alrededor de la candidatura de Lula, que recogió no solo el apoyo de un partido sino de una gran variedad de fuerzas sociales. Nosotros creemos que una de las características propias de esta época histórica en América Latina es que ya el esfuerzo de cambio no gira solo en el contexto de los partidos, que ha sido la norma europea, podemos decir, sino que surge un sujeto social del cambio muy variado, muy amplio, un movimiento social con distinto signo ideológico, religioso, político, gremial, etc. El espectro de esos movimientos sociales es muy grande, muy rico y todo ese gran movimiento social lo muestra. Lo que acaba de pasar en Brasil con la candidatura de Lula que converge y puede converger en la dirección del cambio. Nosotros estamos también obligados a mirar ese aspecto de una manera no europea, no solo ligado a partidos, tenemos que verlo con mucha más amplitud y abrirnos a un pluralismo que no se agota con el pluralismo entre los partidos, que es mucho más profundo ligado con el concepto participativo, porque recoge el espectro de todo el sujeto social que es muy variado. En todos nuestros países está ocurriendo cosa parecida, entonces cuando hablamos de pluralismo como una característica esencial de este proceso, de este camino hacia la superación de la crisis estructural que soportan nuestros países, con unas diferencias u otras, con características que son dictadas por aspectos concretos de cada país, de su propia cultura, de su historia, de sus propias realidades, tiene que ser un camino muy pluralista para que sea participativo. El concepto de pluralismo reducido al de los partidos es insuficiente, tan insuficiente que se llega al absurdo de reducirlo al bipartidismo, ideal hacia el cual algunas fuerzas quieren llevar a América Latina, a que se perfile un esquema político de dos partidos que se alternan los periodos de gobierno y los demás quedan marginados tal como ocurre en Estados Unidos. Por cierto que ese es un modelo que en Estados Unidos está muy desprestigiado, lo que se refleja en el hecho de que cada vez vote menos gente, mucho menos de la mitad, y la tendencia es a que se reduzca cada vez más. En Venezuela pasa algo parecido con Acción Democrática y COPEI,
en Argentina tiende a formarse un bipartidismo, una bipolaridad partidista entre los radicales y los justicialistas. Pero eso se va a romper porque es un saco muy estrecho para las necesidades del desarrollo histórico-social en América Latina y para las necesidades de la democracia verdadera.